¿Cómo están, compañeros? Hoy en este programa de podcast hablaremos de unos temas interesantes sobre algunas temáticas y acontecimientos que dieron prosperidad a la cultura mesoamericana. Y bien, me presento como el locutor de este programa. Mi nombre es José Roberto Trejo Pacheco, quien les acompañará a lo largo, y mi invitado será nuestro amigo el Alejandro Valdés Llull, quien será otro quien nos acompañará a reflexionar algunas preguntas de este tema. Pues con todo lo anterior, pasemos a los siguientes temas y pónganse cómodos. Pues bien, espero que estés bien, Alex, y acá que nos estás acompañando, y esperamos tus respuestas acerca de esas siguientes preguntas que te haremos. La primera pregunta que tenemos sobre el tema que abordaremos será la reincorporación de Yucatán. ¿Qué me puedes decir sobre lo que pasó con la reincorporación de Yucatán? A la segunda pregunta, ¿en qué gobierno andaba al mando en ese tiempo? Y a la tercera, ¿cuándo pasó que le dieron libertad como nación mexicana a Yucatán? ¿Qué respuesta nos das a estas tres preguntas? Fíjate que lo de la reincorporación en Yucatán se ocurrió en 1848, ya que el gobernador Miguel Barbachano envió una comisión ante José Joaquín Herrera para tratar el asunto, y el gobierno de México le remitió armas y dinero para terminar con la guerra. Pero eso es solo una parte de cómo se reincorpora Yucatán a la Federación Mexicana, esto cerrando definitivamente este capítulo separatista. Excelentes respuestas, Alex. Ahorita seguiremos con otro tema que con lo anterior tiene algo relacionado con esto. Y bien, sobre el tema de los tres intentos de conquista de Yucatán, a tu respuesta, ¿cuál sería? ¿Cuántos intentos se realizaron para la conquista de Yucatán? La siguiente pregunta será, ¿cómo fue el tercer intento de la conquista de Yucatán? La tercera, ¿cuál fue el primer intento de la conquista de Yucatán? Y por la última, ¿cuál fue el segundo intento de la conquista de Yucatán? Fíjate que ellos tardaron casi 175 años en dominar a los indígenas y lo hicieron en dos grandes etapas. Una la iniciaron en 1527 y después de dos intentos, finalmente en 1547 lograron establecerse en el noreste peninsular. La otra la principiaron a fines del siglo XVI, cuando comenzaron a invadir el territorio comprendido desde la Sierrita Puc hasta el Petén. A pesar de varios fracasos, la concluyeron de manera precaria a fines del siglo XVII y principios de la siguiente centuria. El primer intento fue en 1527, unos años después de que Francisco Hernández de Córdoba descubriera Yucatán. Francisco de Montejo, el adelantado, llegó con sus soldados a la isla de Cozumel. Fueron recibidos por el cacique Naumpat y esta señal los motivó a cruzar a tierra firme, y cerca de Xel-Há fundaron una villa llamada Salamanca, en memoria de la ciudad del antiguo reino de León en donde el adelantado había nacido. Pero a pesar de esto hubieron muchísimas dificultades, ya que los víveres empezaron a escasear y una epidemia atacó a su ejército. El segundo intento de conquista fue a fines de 1530 o a principios de 1531. El adelantado nuevamente emprendió la conquista de los mayas. En esta ocasión entró al territorio peninsular por la costa occidental, pero Francisco de Montejo el Hijo fundó en 1529 Salamanca de Xicalango. Y el tercer intento fue de Hernán Cortés, y enojado por los resultados de su sobrino Juan de Grijalva, pretendió organizar una tercera expedición. Sus asesores le recomendaron nombrar al alcalde de Santiago como capitán, es decir, a Hernán Cortés. Muy bien, Alex. Buenas respuestas. Ahora abordando el siguiente tema sobre los primeros descubridores y los primeros conquistadores del área maya. Un poco extenso el tema, pero trataremos de hacer las preguntas más breves. A la primera pregunta, ¿quién fue el primero en conquistar a los mayas? El segundo, ¿cuánto tiempo se tardaron los españoles en conquistar a los mayas? Y la tercera, ¿cómo fue la conquista de los mayas? Esperamos tu respuesta. Bueno, pues Hernán Cortés fue el primero en conquistar a los mayas en las tierras bajas mayas en 1524 a 1525.
En 1524, después de la conquista española del Imperio Azteca, Hernán Cortés lideró una expedición por tierra a Honduras, atravesando Tabasco y Acalán del sur de Campeche, y del reino de Itzá, en lo que hoy es el departamento norteño de Petén, en Guatemala. En cuanto tardaron los españoles en conquistar a los mayas, tardaron casi 175 años, como te mencioné anteriormente, y lo hicieron en dos grandes etapas, la de 1527 y la de 1547. Y sobre cómo fue, en 1527 se daría este primer atentado en conquista en la que, al norte de Yucatán, españoles liderados por Montejo mataron a más de 1000 mayas en una sola batalla, la cual le dará el control sobre los pueblos circunvecinos. Fue hasta 1541 cuando Montejo el Joven emprendió la conquista definitiva. Muy integrante ese tema, Alex. Ahorita hablaremos un poco más sobre acá lo que fue la guerra de castas, donde fue que ocurrió en Yucatán. A continuación te haremos unas preguntas para poder finalizar y cerrar de manera breve con este programa, y así para no seguir alargando más y dar a entender a todos los compañeros sobre lo que queremos compartir. La primera pregunta será: ¿qué hicieron los castas? A la segunda: ¿qué ocasionó la guerra de castas? Y a la última pregunta: ¿qué grupos se enfrentarán en la guerra de castas? Bueno, ¿qué hicieron los castas? Esta guerra de castas sucedió de 1847 a 1901. Se trató de un levantamiento maya en contra de los blancos, quienes los explotaban y cometían todo tipo de abusos en su contra. Lo que ocasionó esta guerra es lo que querían mostrar, de que la causa de los rebeldes era la guerra de castas en Yucatán. Coincide con las causas de las llamadas poblaciones ocultas, que son grupos habitantes mayas dispersos en la región, que fue el pago de los impuestos civiles y eclesiásticos. ¿En qué grupos se enfrentaron en la guerra de castas? Bueno, a esta movilización de los historiadores de la época la llamaron guerra de castas, pues se dio entre los caciques y los campesinos mayas contra los blancos y mestizos, los cuales eran sus explotadores en ese tiempo. Ok, excelentes respuestas por parte de nuestro amigo Alex. Y ahorita que hemos llegado a esta conclusión, les agradecemos mucho por haber estado acá presentes en este programa, por haber escuchado y tomarse su tiempo. Sin más, le agradecemos a todo público que nos apoyó para hacer este podcast, además del invitado Alex, de los externos que nos apoyaron. Sin más, les mandamos un cordial saludo.